Buenas, bienvenidos. Esto es Historias que no están en la historia. Es un conversatorio sobre la Guerra del Chaco, sobre historias de la Guerra del Chaco. Hoy vamos a participar con directores, guionistas. Estamos muy felices de tenerlos a todos conectados aquí. Espero que disfrutemos de esta ganas que tenemos de compartir desde Cuatillá las historias de la Guerra del Chaco. Nos van a acompañar 4 directores fantásticos, Tonchi Antesana, Joaquín Serrano, Galia Jiménez y Diego Mondaca, de la película Chaco. Vamos a tener una conversación muy interesante sobre la Guerra del Chaco, desde Bolivia, desde Paraguay y desde Formosa. Así que le doy pie a Manuel Cuenca, que es nuestro anfitrión y el que va a guiar esta conversación. Hola a todos. Adelante, Manuel. Muy buenas noches a todos. Realmente esto es un sueño, a pesar de todo lo trágico que estamos viviendo en estos días, de tener todos estos medios donde podemos conectarnos simultáneamente, y en este caso de 3 países diferentes, para hablar de un tema que nos es común. Algo que era inimaginable hace muchas décadas cuando yo comencé a hacer televisión, y ahora lo podemos hacer prácticamente de nuestras casas y tener este tipo de conversatorios tan interesantes. Bueno, bienvenidos a todos los directores, guionistas que están en Bolivia, Argentina, como dijo Víctor. Quiero presentar a Víctor Giglión, que es el presidente de Cuatillá, que es la Asociación de Guionistas y Dramaturgos del Paraguay, quien dio la bienvenida. Y queremos pasar ya a una visión de la Guerra del Chaco, a historias que nos cuentan la historia, que nos dan no precisamente de Paraguay ni de Bolivia, sino en este caso de Formosa, la capital actual de la provincia de Formosa en la República Argentina, y que es un sector que, a pesar de que se lo menciona poco en la historia oficial, ha tenido mucho que ver con la Guerra del Chaco. Fue, por ejemplo, el lugar donde se hizo el intercambio de prisioneros al final de la contienda. Y hay que señalar también que Argentina tenía sus intereses en el territorio chaqueño, ya que grandes empresas que explotaban el tanino estaban asentadas en el Chaco, y era toda una problemática también que se estuvo considerando en esos años. Vamos a presentar a Efigenia Melgarejo. Ella es escritora, historiadora de Formosa, Argentina. Tiene un libro que se llama 47 historias del 47, que toma como contexto también a la Guerra del Chaco, y va a referirse un poco a esta visión no convencional de la guerra que vamos a tener a través de ella, a través de este país hermano. Adelante, doña Efigenia Melgarejo. Muy buenas noches. Honor, y me causó mucha satisfacción que me invitaran. No esperaba recibir esta invitación. Y yo había estado hablando ya con este señor Víctor, le comentaba que, bueno, la Guerra del Chaco se produjo entre los años 1932 y 1935. Yo nací en el año 1943, así que lo que voy a relatar son historias que me transmitieron mis padres, mi abuela, sobre todo mi abuela materna, que era de Luque, y algunas amigas que también somos descendientes de paraguayos, y también recibieron historias así de los familiares, porque acá yo no encontré nada escrito. Ustedes saben que en esa época las fotografías eran muy escasas. Yo aún así tengo una fotografía de mi papá con el uniforme ya para partir al frente, con otro compañero que ya estaban por salir ahí de Asunción, que de casualidad que tenemos, porque ya les digo, no es como ahora que con un celular se sacan todas las fotos que uno quiere. Había que ir a las casas de fotografía, o si no, algunos de esos fotógrafos ambulantes seguramente que andarían por ahí, que sacaron fotos. Pero puedo contar las cosas que yo recuerdo de acá, de la familia, de los vecinos, de lo que se vivía acá en la sociedad. Sí, doña Efigenia nos puede dar un pequeño adelanto, porque después vamos a seguir hablando en el debate, y seguramente sí, usted va a aportar un montón de cosas, pero nos claro. podría dar un ejemplo. Su papá era paraguayo, doña Efigenia, por eso Sí, él partió a la guerra. mi papá, mi mamá, todos mis ancestros son paraguayos, no hay ningún gringo. Bueno, mi abuelo, dice, el que se casó con mi abuela, la de Luque, era español, pero después todos paraguayos, y yo también nací en Paraguay, pero vine acá en el año 1947, me crié acá,
tuve que adoptar después la ciudadanía argentina para poder trabajar, así que estoy con el corazón dividido en dos partes, porque no me olvido de mis raíces paraguayas, que son muy fuertes, muy profundas, y también la quiero a la Argentina porque es un país generoso, que nos recibió con los brazos abiertos. Por supuesto que nosotros también tuvimos que hacer mérito, pero la siento también como mi patria, la Argentina. Doña Efigenia, yo mencionaba este hecho del intercambio de prisioneros que se hizo en un depósito del puerto, que parece que es el único que se conserva del puerto viejo. Es un hecho muy importante dentro de la guerra. Sí. Bueno, mi mamá me contaba que al terminar la guerra, cuando se hace el canje de prisioneros, se lleva a cabo acá al lado de la aduana, hacia un costado donde existen todavía unos galpones, todavía existe uno de los guinches viejos de aquella época, porque antes todo el comercio se hacía a través de los barcos por agua. Y me contaba ella que todo el pueblo fue a mirar. Ellos vivían en Alberdi, que es una localidad que está enfrente de Formosa, pero tanto los de Alberdi como los de Formosa fueron allá a mirar porque habrá sido un acontecimiento único e histórico. Y me decía que los paraguayos que habían quedado prisioneros en Bolivia llegaban por la vía férrea con el tren, y los bolivianos que habían quedado prisioneros en Paraguay llegaban en los barcos o en lanchones. Entonces ahí se hizo el canje de los prisioneros, tanto paraguayos como bolivianos. Y tuve la suerte de que un señor que era un boticario acá de Formosa y se ve que guardaba muchas cosas de historia, un tiempo antes de morir me llamó y me regaló un montón de fotografías, y en esas fotografías está el canje de los prisioneros. Genial, así que la guerra tuvo su impacto y dejó su huella en esa zona de la Argentina. Pero por supuesto, porque nosotros estamos muy cerca. No sé si ustedes conocen esto, pero el río Paraguay es el que divide, y más que decir que divide, es el que nos une con el Paraguay. Paraguay y Argentina. Y en aquella época todos los acontecimientos de una y de otra orilla se vivían por igual. Y se comentaba mucho ya que había una situación bastante delicada entre Bolivia y el Paraguay. Quizás la gente común, como fueron mis padres, el vulgo, como se dice, no sabía bien a qué se debía eso, cuál era la raíz del problema, pero se comentaba que iba a haber una guerra entre Paraguay y Bolivia. Y me decían ellos que lo que apuró todo eso, según lo que me contaban, que los bolivianos habían entrado ya bastante en territorio paraguayo, habían tomado algunos fortines, y parecía ser que el gobierno paraguayo no reaccionaba, no hacía nada. Entonces, un doctor que también vino acá a radicarse en la revolución del año 1947, el doctor Felipe Valiente, muy conocido acá, un día yo conversé con él y me comentó que en el gobierno del presidente Guyari, un hermano de él, que parece que no era de la corriente política gobernante, se reunió con otros estudiantes, no sé si universitario o del secundario, y fueron a hacer una manifestación frente a la Casa de Gobierno. Y según dicen los guardias de ahí de la Casa de Gobierno, no sé si recibieron una orden equivocada o la equivocaron ellos y empezaron a tirar balas contra los manifestantes. Y en esa oportunidad falleció un hermano de este doctor Felipe Valiente. Eso es lo que a mí me habían contado. Pero además muchos argentinos fueron voluntariamente a pelear por el Paraguay en la Guerra del Chaco. Conozco una familia de apellido Araujo, el papá se llamaba Hortolán Araujo, vivían en Paraguay, eran 3 hermanos, pero 2 hermanos vivían en Buenos Aires, uno de ellos creo que era militar. Cuando se enteran de la guerra y que estos hermanos iban a ir a pelear, vienen los 2 de la Argentina también al Paraguay y pelean por los paraguayos. Tanto así que después uno de ellos se radica en Clorinda, había comprado un hotel que se llamaba Hotel Clorinda, y ahí empezó a trabajar y quedó radicado ahí. Esos fueron los héroes anónimos de la Guerra del Paraguay. También me cuenta otra chica de apellido Díaz Roy, su papá también era médico, su mamá doctora también. Estaban estudiando medicina cuando les sorprende la guerra al Chaco y lo llevan al papá al frente, a pesar de que no era médico, todavía lo llevan lo mismo para ayudar como enfermero. Y ahí se conoce y hace amigo con un prisionero boliviano de apellido Arauco Paz. Este hombre herido y prisionero
seguramente por temor a morir, le entrega a este señor un anillo de oro y un reloj de oro para que le guarde. Pasa el tiempo, termina la guerra, pasan como 20 años, pierden contacto, pero este doctor Díaz Roy se ocupaba de averiguar hasta que consigue la dirección de este señor que vivía en Santa Cruz de la Sierra. Y por intermedio de unos familiares que viajaron para allá, le manda, le devuelve el anillo de oro y el reloj de oro. Dice que fue tanta la emoción de ese señor, le escribió una carta hermosísima de agradecimiento, que desgraciadamente yo le pedí a la hija y no encontraba, entre tantos papeles que tenía no encontraba, entonces le dije, bueno, vamos a dejar para otra oportunidad, no importa, yo mismo lo voy a mencionar, la voy a mencionar a la carta. Conocí otro señor, también él es un historiador, que me gustaría que alguna vez hablen con él, que se llama Sergio Domínguez, le decimos Lilo, que también el padre estuvo en el frente, con 16 años ya tuvo que ir a pelear y le tocó ser artillero. Así que le contaba a él que él estaba con la ametralladora y otro le pasaba así la tira donde estaban las balas para que pudieran seguir peleando, ¿no es cierto? Y mis tíos también, tíos míos, uno se llamaba Santiago Melgarejo, el otro Asunción Melgarejo, vivían ellos en el interior del Paraguay, pero como en aquella época, no sé si ahora también es así, eran tan nacionalistas, tan patriotas los paraguayos, que antes de que les llegue el llamado se presentaron voluntarios. Y uno de ellos tenía como padrino al comisario del pueblo. Tanto así que le decía al comisario, ¿para qué te apuras, mi hijo? Vamos a esperar que te llegue el llamado. Ellos no insistieron, se fueron. Y eligieron como madrina de guerra, que me explicaba mi abuela, que todos los que iban a ir al frente tenían acá una cadenita, seguramente que, no sé, no habrá sido de plata, de piolín, no sé, pero la chapita era de chapita, y ahí se imprimía el nombre de la madrina de guerra y la dirección para que avisaran cualquier cosa. Creo que hacía un mes apenas que se habían ido y ya la madrina de guerra le avisa a mi abuela que murió el que se llamaba Santiago. Mi abuela no podía creer, se volvió a contactar con esta chica, le dijo, tiene que creer nomás, señora, porque los compañeros que salieron en patrulla me contaron que a él lo mataron. Bueno, iba a empezar a rezar la novena, usted sabe, el pueblo paraguayo siempre de novenario, y le llega la noticia de que murió el otro también. Así que con una semana de diferencia fallecieron los dos y quedó solamente mi papá, que fue el menor de todos. Y no sé si fue más vivo, tuvo suerte, pero a él no lo alcanzaron a mandar al Chaco, al frente. Doña Efigenia, no nos cuente todas las historias porque vamos a creer más anécdotas y recuerdos. Creo que todo el mundo estará poniendo ya apuntes de todas estas historias que justamente son las que llegan a la pantalla a través de todos estos cineastas y que nos figuran probablemente. Yo le dije al señor Víctor que si a mí me deja hablar, voy a hablar toda la noche. Bueno, entonces yo le corto ahora, pero después volvemos a usted. Que vaya cortando, bueno. vaya cortando. Bueno, doña Efigenia entonces nos está hablando de Formosa, más o menos a 100 kilómetros de la capital paraguaya, varios cientos de kilómetros de La Paz, en Bolivia, donde están nosotros invitados, y vamos a volver, yo estoy en Asunción, y volvemos a Asunción, porque está con nosotros Eliana González, que realizó la investigación y el guión de una película que está en realización, que se llama Alas de Gloria, que es una película hecha en animación, ¿verdad? No con actores. Y Eliana, nos vas a contar un poco cómo se hace una investigación para una película. ¿Cuál fue tu trabajo en este caso? Y Víctor nos va a ayudar un poquito con algunas cosas. Adelante, Eliana. Bueno, yo ya había investigado bastante porque Javier Riveros, que es un escritor paraguayo, me había pedido que escriba un cómic sobre la guerra del Chaco. Y en honor más o menos a mi papá, que era un radioaficionado, le dije, bueno, voy a hacer sobre los radioaficionados del Chaco, ¿verdad? Fue difícil encontrar información porque es un tema muy específico, pero sí, encontré mi lugar a donde se me voy a la Biblioteca Nacional Municipal, que está acá en Asunción, y tuve que leer, o sea, lo que hice fue leer todos los libros que encontraba. Luego, cuando Joaquín se acerca para pedirme que haga el guión de Alas de Gloria. Joaquín es el director de Alas de Gloria. Sí. Él también había leído la historia de la cual nos basamos en uno de los cómics de Javier Riveros, porque él lo que hizo fue tomar varias historias de la guerra y darle a los guionistas que daban, ¿verdad? Pero antes de eso, él había publicado un libro donde él hizo una compilación de muchísimas historias, ¿verdad? Y entre esas estaba la historia de Rogelio Echeverry y Carmelo Peralta, que fueron dos aviadores que le derribaron al as del aire boliviano que se llamaba Rafael Pavón.
Entonces, bueno, volví a la Biblioteca Nacional y cambié mi enfoque de búsqueda, ¿verdad? Era todo sobre la aviación. Encontré un libro que fue mi Biblia, vamos a decir, que fue escrito por el mayor Leandro Aponte, que cuenta prácticamente toda la historia de cómo fue el tema de la aviación durante la Guerra del Chaco, ¿verdad? Entre eso, obviamente, la parte técnica, consulté con este señor Tony, que no me estoy acordando su apellido ahora mismo, ¿verdad? Pero es un fanático de la aviación que sabe muchísimo sobre el tema. Y Antonio Sapienza, creo que es. Tony Sapienza, exactamente. Y él también me ayudó muchísimo con la parte técnica, ¿verdad? Porque la guerra del Chaco pues pasó en un momento extraño de la historia, en el sentido que fue entre las dos guerras, ¿verdad? Entonces, las dos guerras mundiales. Entonces, toda la información que se tiene de la tecnología y de qué se usaba en la época, o antes o después, y está ahí en un limbo que es un poco difícil encontrar, porque entré, por ejemplo, a muchísimos foros de fanáticos de la aviación y demás, ¿verdad? Eliana, ¿qué historias que nos cuenta la historia tradicional encontraste y pusiste en tu guión, o la investigación que hiciste? O sea, a lo que había muchísimo era el tema de las hazañas, vamos a decir, porque no se habla mucho de eso, se habla de la batalla de Nanagua 2, de qué pasó, de quién ganó, quién perdió, y entre eso, por ejemplo, unas cosas súper interesantes era, que siempre se me queda, lo del puente de hielo, ¿verdad? Que, por ejemplo, tenían que hacer delivery de hielo, básicamente. Entonces lo que hacían era, se iban con los aviones, tiraban el hielo y pasaban, y tenían que hacer todo esto sin que le maten en el proceso, ¿verdad? O sea, claro, esas anécdotas simpáticas, vamos a decir, dentro de todo lo que era el conflicto, que normalmente uno no ve porque o sea, no son datos históricos importantes para mucha gente, pero claro, a nivel de historia es lo que a uno le gusta leer, ¿verdad? Esos detallecitos, vamos a decir. Exacto. Bueno, vamos a volver en cualquier momento contigo. Después, cuando entremos en el debate, estás libre de interrumpir, Eliana. Y bueno, vemos que hay gente de distintas generaciones. Estamos los más mayores, vale la redundancia, la gente tan joven como Eliana. Y queremos ir ahora, no sé si está en La Paz, me va a decir en qué ciudad de Bolivia está, junto a Tonchi Antesana. Él es una verdadera leyenda del cine boliviano y del cine latinoamericano. Un gran honor tener a una personalidad como él en este conversatorio. Él ha sido guionista y director de una de sus últimas películas, que se denomina Boquerón, y él ha hecho películas míticas dentro del cine que han sido muy elogiadas fuera de Bolivia. Buenas noches, Tonchi. ¿Por dónde andás? ¿En qué lugar de Bolivia? Bueno, yo vivo en Cochabamba, que es en el centro de Bolivia, ¿no? Es en el centro mismo de Sudamérica, en realidad. Tonchi, para que te conozca un poco la gente que no te conoce, a pesar de que no creo que no haya cineasta que no te conozca, ¿cuáles son los hitos de tu filmografía, por ejemplo? Bueno, en realidad yo empecé en la década de los 80, hice 3 teleseries para televisión, ahí aprendí bastante. Después hice, bueno, 9 largometrajes, 3 mediometrajes, y también hice una cuestión de por lo menos unos 100 documentales. Generalmente eran institucionales, ¿no? O de turismo. Y también para sobrevivir me dediqué muchos años a la publicidad, entonces hice spots para un sinfín de empresas. En esos 33 años que hemos trabajado, más o menos 1000 spots hemos hecho. ¿Cuál es tu película más famosa, tu película más conocida? Y de acuerdo a lo que hemos podido percibir, es El cementerio de los elefantes. Es una película que la hice entre Cochabamba y La Paz, y la verdad que no teníamos muchas esperanzas de que funcione, pero casualmente ha sido la que más satisfacciones nos ha dado. Ha ganado varios premios, como 14 premios entre nacionales y del exterior, y se ha exhibido en unos 50 festivales, por lo menos. Esa ha sido, digamos, la más exitosa. Exacto. Otro día vamos a hablar en detalle de esta película tan interesante, porque ahora te queremos preguntar, ¿qué historias que nos cuenta la historia están en tu película Boquerón?
Bueno, en realidad lo que pasa es que yo cuando empecé a investigar sobre este tema hace 27 años, que demoró, digamos, en poder hacerla, eh, leí varios libros, tanto del Paraguay como de diarios, sobre todo diarios de campaña, y los militares tenían simplemente muy concreto, decían, empieza a las 7 el bombardeo, a las 12 se termina, hay muchos heridos, hay muchos muertos, pero todos los diarios y los informes militares decían que estaban sin agua, que había muchos heridos, muchos muertos, o sea, había muchos temas, Muchos datos nomás. digamos, que coincidían todos, ¿no? Entonces, había la opción de hacer una película histórica y era muy complicada porque había muchos datos diferentes de tanto autores bolivianos como paraguayos. Entonces, para no entrar en un tema que iba a causar además mucha polémica, opté por tocar a personajes de carne y hueso. Y me concentré en la historia de 4 muchachos de diferentes regiones de mi país y desarrollé la historia de cada uno entre los 23 días o 21 días de cerco con su pasado en sus ciudades. Entonces ahí se va desarrollando y bueno, posiblemente muchas cosas salieron de la ficción, pero no era una película histórica, ¿no? Porque dije va a causar mucha polémica, la cantidad de gente, los días, inclusive los días de que fue el cerco, algunos decían es 23, otros decían 21. Entonces opté por no meterme en situaciones que eran para mí, complicadas. Entonces preferí tocar el aspecto humano. Y es una película completamente humana, ¿no? O sea, lo que sufrieron, pero al margen de eso se tocó aspectos históricos importantes, ¿no? Por ejemplo, los primeros días que tomaron Boquerón, después la muerte de Manchego, que fue compañero de un paraguayo en la Argentina, habían sido estudiantes cuando eran militares, y en el fragor de la guerra murieron los dos y los enterraron juntos, están en Boquerón, están juntos, ¿no? Están juntos. Y claro, y aquí en Bolivia se conoce muy poco de la historia de la guerra del Chaco, más estamos metidos con la guerra con Chile por el mar. Entonces, y dentro de esas historias, digamos, de historias que nos contaban, la que más se hablaba era de Boquerón en Bolivia, ¿no? O sea, la que más se estudiaba, si vale el término. Exacto. Entonces, creo que hemos sido los pioneros en tocar este tema de Boquerón y también de la guerra del Chaco. Antes hicieron una teleserie, creo, que se llamaba El Milagro de Carandí, algo por ahí, pero eso fue hace como unos 20 años. Pero esta fue una película exclusivamente por Boquerón, para Boquerón, y que la hemos logrado exhibir en Asunción, en el Festival Internacional de Cine. Exacto, hemos exhibido y nos ha ido bastante bien. Los paraguayos estaban un poco nerviosos porque pensaron que era un loa a Bolivia, pero en realidad era una película completamente humana. O sea, inclusive como anécdota, te cuento que cuando exhibimos en el mismo Fortín, porque logramos ir a grabar unas escenas en el Fortín Boquerón, por invitación de la Secretaría de Cultura, creo algo por ahí. Y fuimos, grabamos y les prometimos exhibir. Y fuimos, recuerdo bien que exhibimos un 29 de septiembre que había sido feriado en Paraguay. Sí. ¿No? Entonces exhibimos esa noche y había un montón de jóvenes que habían sabido ir de todos los colegios de los diferentes departamentos del Paraguay y eran como 1000 más o menos con gente alrededor y antes de la exhibición nos vinieron los del Ministerio de Educación, nos dijeron que no, porque
piensan que la película va a ser una ofrenda contra el Paraguay. Yo les expliqué, les dije, no, no, es completamente diferente. Y de esa manera, corriendo el riesgo, ellos aceptaron. Y cuando terminó la película, que duraba 2 horas 15, que después la corté a 2 horas, estaban contentos, estaban satisfechos, porque en ningún momento se trató de hacer una película tipo Rambo, digamos, ¿no? O sea, una película humana, completamente humana. Exacto. Eso es lo que ocurrió. Tonchi, muchas gracias por estas primeras opiniones. Después seguimos contigo en el debate que se va a abrir. Queremos volver de Cochabamba, Bolivia, a Paraguay, a la ciudad de Lambaré, que es cercana a la capital Asunción, donde está Galia Jiménez. Ella es directora de la película Requiem por un soldado. Quiero decir que Galia es considerada por una de sus alumnas justamente y por el periodismo como la mujer directora más prolífica de Paraguay, porque ha hecho varios largometrajes acá. Ella tiene un masterado en cinematografía en la Universidad de Cine, la Universidad Panrusa de Cine en Moscú, y hace muchos años que está en Paraguay. Sé que se va a enojar porque no quiere ya que se hable mucho de su currículum, porque es una persona muy modesta. Mucha biografía. Mucha biografía. Galia, buenas noches. En tu caso, buenas noches. La historia la escribió el dramaturgo Augusto Jiménez, que también estudió en la misma institución donde vos estudiaste, y te tocó dirigir la película. ¿Qué historias que nos cuenta la historia hay en esta película que dirigiste? ¿O es una historia simplemente de batallas y de triunfos, o es algo más? A mí me parece que es un poco al revés, que dentro de una historia que sí está basada en una historia real, ¿no? Hay batallas concretas de la historia del Chaco, ¿verdad? Entonces, un poco está una historia sencilla de una familia, de una pareja que es militar, ¿verdad? El novio, por llamarlo de alguna manera, y van sucediendo cosas y él va a la guerra, ¿cierto? Hasta que regresa. Entonces, a lo mejor lo cotidiano es lo que se cuenta que no siempre se cuenta, que es lo que a mí más me interesa y me gusta mucho, ¿verdad? Contar cómo se sienten los seres humanos en medio de diferentes circunstancias. Por lo tanto, se convierte en otra historia, a pesar de que le justifica la historia misma, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, perfectamente, Galia. Ya. Y se pudo lograr eso. El público, digamos, reaccionó, entendió, pudo disfrutar, vivenciar esto. Yo creo que a pesar de que han pasado muchos años, 20. Hay todavía muy diversas opiniones, ¿verdad? Para algunos absolutamente no sirve, porque digamos que no está el esquema de las hazañas del Superman ni de nada de eso, ¿verdad? Digo yo, que ese es uno de los problemas. Obviamente hay otro tipo de problemas, si le queremos llamar problemas, que tiene que ver con lo técnico, de pronto, ¿verdad? Y sin embargo, yo creo que es una película muy rica porque, gracias a Manuel Cuenca, porque tiene una buena producción, ¿verdad? Tiene una buena producción donde trabajaron gente con una disciplina importante, que son los propios militares, los policías. Fuimos a ciudades diversas, filmamos El último tren, actores y no actores, ¿verdad? O sea, tiene muchas cosas muy, muy interesantes, me parece, para mí, que pudimos lograrlo. Perfecto, Galia. Esta película fue a varios festivales, fue a Washington, fue a Moscú, a Toulouse, fue exhibida en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Berlín,
habilitó el cine del Congreso Argentino en Buenos Aires, tuvo un recorrido bastante interesante, y en Paraguay se mostró en todos los rincones del país. Y quiero decir que a pesar de que cuenta una historia familiar, Gali hablaba un poco de la producción, tiene un gran despliegue, hay como 500 extras, hay escenas de batalla, que rodean un poco a esta historia humana, que es lo que a Gali le interesó relatar en esta película. Claro, Galia, y yo creo dejamos... que todos los personajes tienen su, se trata justamente de eso, desde Mariscal Estigarribia, los soldados, el presidente, nuestro héroe Manuel, ¿verdad? Etcétera. Sí. Galia, te dejamos Dime. entonces para el debate, Sí. a ver si sobra tiempo, porque está muy interesante Sí, claro. escuchar a cada director. Y vamos de Lambaré, en Paraguay, a La Paz, en Bolivia, junto a Diego Mondaca, director y guionista de la película Chaco. Creo que es la producción más reciente sobre este conflicto bélico. Después viene Alas de Gloria, que está en realización. Buenas noches, Diego Mondaca. ¿Qué historias que nos cuenta la historia hay en tu realización? Adelante. Hola Manuel, hola Víctor. En principio, muchas gracias por sumarme a esta reunión y a este tema también que un poco que nos une, ¿no? Sí, como has dicho, es como una producción muy reciente la que yo he hecho, Chaco, que es una película que recién estrenamos en Rotterdam este año, justo antes de que estalle el mundo, digamos. Así que está nuevita, nuevita. Sobre tu pregunta, no sé, siempre es un poco complicado. Yo me he concentrado mucho más en los cotidianos de un espacio de la guerra en el que no hay guerra, sobre todo, ¿no? Entonces, en el fondo utilizo la excusa de la guerra del Chaco para ahondar en otro tipo de temas, otro tipo de dolores que no han quedado escritos, que no han quedado dentro de aquel relato heroico, épico, de batallas que en el fondo, en el caso de los bolivianos, han sido bastante desastrosas, ¿no? No sé, en el fondo toda una guerra es bastante desastrosa. Y también lo que yo me he concentrado mucho es en esa memoria que se va quedando como fragmentos, sobre todo en ese relato de boca a boca, que es lo que es la guerra del Chaco, ¿no? Y ahí un poco discuto lo que decía Tonchi, porque de la guerra del Chaco se sabe mucho más que lo del Pacífico. De la guerra del Chaco se platica en las familias, en cambio y es un relato que permanece, un relato que continúa dentro de la familia boliviana. Si bien no está inscrita dentro de una agenda política, porque no va a representar y no está siendo tan utilizada como el tema del Pacífico, es decir, la guerra del Chaco es algo más doloroso, es un dolor que permanece y todavía se lo va rumiando en la familia. Entonces, ahí yo estoy en desacuerdo cuando se dice que de la guerra del Chaco no se sabe. Se sabe muchas cosas, y muchas cosas sobre todo confusas, cosas que son contradictorias entre sí, y ahí también está la contradicción misma, como apuntaban hace un momento, del origen de la guerra, de cómo sucedió, quién tiró el primer tiro, quién fue el último tiro, quién se abrazó con quién. Son cosas que como han pasado de boca en boca, y los relatos han estado en estratos muy oficiales, pues obviamente también han sido tergiversados, ¿no? Mi interés está ahí, sobre todo está en lo que no se dijo, sobre todo está en lo que no pudo ser escrito también. Hay que tener en cuenta que esta guerra concentró mucho de la población indígena boliviana, una población que en los años 30, a ese momento, no sabía ni leer ni escribir. Entonces, esa gente, ese soldado NN, fue principalmente el que no pudo dejar un testimonio. Y está ahí el dolor más profundo, y está quizás ahí nuestros muertos, que todavía necesitamos, en el fondo, darle una digna sepultura, al menos simbólicamente, ¿no? Entonces, un poco voy por ahí. Y obviamente va desde mi punto de vista. Mi abuelo ha estado en la guerra y sin duda ha sido un detonante para poder investigar, para poder estar curioso de la guerra, qué ha sucedido, qué realmente ha sucedido. Y esta pregunta, ¿qué realmente ha sucedido?, surge porque se habla mucho de la guerra. Entonces no hay una claridad, siempre está el uso político de la guerra. Entonces, y el uso político de la guerra en este caso ha sido olvidarla, recluirla, no hablarla, porque ha sido una gran vergüenza y un gran dolor
una gran vergüenza militar, una gran vergüenza política y un gran dolor para toda la comunidad boliviana. No se lo rescata tanto como es la cuestión del Pacífico, que siempre va a servir para temas nacionalistas, para temas electorales, para este tipo de discursos patrióticos en el fondo. Entonces, por ahí estoy andando. No, he estado mucho tiempo, tal vez no tanto como Tonchi, apenas he estado como 7 años investigando y releyendo lo que tanto que se ha producido. Eso sí es verdad, se ha producido mucho desde muchos niveles. Mucho de la literatura boliviana está concentrada en este hecho de la guerra, en el dolor de la guerra, pero también está escrita desde un lugar del que podía escribir, del que sabía escribir, y ese es el criollo blanco mestizo, ¿no? Entonces, en los años 30, ubicar este país en los años 30 es un país bastante más clasista, bastante más racista. No es que hayamos vencido, no es que hayamos limpiado todo eso, sino que sobre todo permanecemos arrastrando esos lastres que también la guerra del Chaco fue evidenciando. Entonces, por ahí va. Diego, enseguida iniciamos el debate y, por supuesto, vamos a valorar mucho tu participación. Vamos a Alas de Gloria, que es la película que está en realización y que la diferencia con estas otras que hemos hablado es que es animación, está utilizando otra técnica. Como dijimos, nos acompaña Joaquín Serrano, que es director y guionista, y Cecilia Vargas Peña, que es guionista. Vamos primero con Joaquín, creo, a ver un poco, que nos hable un poco de esta película y más todavía de su particularidad de ser animación. ¿Qué historias que nos cuenta la historia tenemos en Alas de Gloria? Adelante. ¿Qué tal, Manu? Gracias por la introducción, gracias por la invitación también, Víctor. Un placer realmente estar en esta conversación con tantos puntos de vista sobre una guerra que nos une, ¿verdad? Eso es muy irónico, ¿verdad? Pero realmente esta guerra nos une. Y quiero empezar un poco a hablar de esa experiencia al inicio que tuvimos con Eli. Con Eli ya veníamos hablando, nos veníamos encontrando, ¿verdad? Somos muy amigos desde antes de que empiece este proyecto. Pero bueno, cuando se dio la posibilidad de empezar con Alas de Gloria, ¿verdad? Porque esta es la iniciativa de una productora que tenemos en común justamente con Ceci Vargas Peña y Carlos Martínez, que es nuestro otro socio, decidimos en un momento decir, bueno, tenemos que empezar a hacer lo nuestro, tenemos que empezar a desarrollar proyectos propios, ¿verdad? Y yo realmente empiezo mi vida en el cine a través de la actuación. Me toca actuar en una película nacional que se llama Libertad, donde tuve que profundizar sobre nuestra historia de 1811, ¿verdad? La historia de la independencia paraguaya. Realmente investigué muchísimo, me metí muchísimo en el personaje, hablé con mucha gente y realmente conocí muchísimas cosas de nuestra historia que nunca antes nadie me había enseñado, ni siquiera en el colegio. Mi interés hacia la historia paraguaya y hacia nuestro origen como país se activó a partir de esa película. Luego tuve la oportunidad de actuar en otra película paraguaya, también histórica, sobre un músico que se llama Agustín Barrios, y que sucede 100 años después de la independencia, prácticamente. Entonces tuve que volver a investigar sobre la historia paraguaya a profundidad, conocer esos personajes, conocer la idiosincrasia, conocer lo que pasaba en el 1900, en los años entre el 1905 a 1930, ¿verdad? En los años 20, en los 30 de Paraguay. Y realmente empecé a conectar todo ese aprendizaje que tuve en Libertad, empecé a conectar con todo el aprendizaje de Mangoré y me di cuenta que nuestra historia paraguaya está rica de muchas subhistorias y muchas vivencias que realmente, a no ser que tengas un profesor apasionado de la historia, es muy difícil que te transmitan en el colegio o en la universidad, ¿verdad? Y nos pasa en todos los países, ¿verdad? A mí me toca hablar de la historia paraguaya. Entonces, cuando llega este momento de decidir bueno, tenemos que dar ese paso de hacer un proyecto propio, ¿verdad? Quedaba en mi cancha un poco ese impulso, esa iniciativa de qué vamos a hacer, ¿verdad? Como director de la productora en ese momento. Y la pasión por la historia seguía ahí firme y presente. Vengo de una familia también que son varios aviadores, siempre estuve rodeado de aviones, de vuelos, de gente que le gusta el viento, que le gusta la vela. Mi hermano es piloto, mi hermano. Entonces,
se fueron conectando las pasiones con la historia a través del cine como actor y esa pasión hacia la aviación que realmente se consolida leyendo los cómics epopeya, ¿verdad? Como mencionaba Eli, los cómics epopeya son una inspiración increíble que te cuentan historias súper cinematográficas en formato cómic. Y ahí vos te das cuenta que cada aporte que uno hace a nivel artístico, sea cualquier formato, ¿verdad? En formato cómic, en formato novela, en formato poema, siempre uno puede seguir inspirando a las nuevas generaciones. En esos cómics encuentro una historia, ¿verdad? Que esta historia de aventura, esta gran batalla entre Carmelo Peralta y Rafael Pavón en los aires del Chaco en los años 1930, primera batalla aérea de América. Entonces tenía como muchos condimentos de acción, de aventura, ¿verdad? En ese momento me contacto con Eli. Eli, tenemos esta idea, tenemos estas ganas. Eli se une al equipo, empezamos a investigar medio en conjunto. Después Eli tomó la posta haciendo la investigación en serio. Me acuerdo, ¿sabes, Eli, que te fuiste a la Biblioteca Nacional, encontraste el libro de Aponte, le sacaste fotos y me dijiste, mira este discurso de Estigarribia, que el discurso se llama Alas de Gloria. ¡Qué buen título! Hija, qué bueno está ese título. Y si la película se llama así, sí, ¿verdad? Alas de Gloria, boom. Y empezó como esa aventura de investigar, ¿verdad? Investigar a partir de una pasión, de una batalla y de una guerra que poco sabemos, porque acá en Paraguay también, si bien la guerra del Chaco fue reciente y realmente estamos empapados de temas de la guerra del Chaco en la ciudad, en los festejos, en todo, la guerra que más pesa en la historia paraguaya es la Triple Alianza. Entonces, como que la guerra del Chaco queda también opacada contra la gran magnitud y genocidio que fue la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco a partir de todas estas vivencias nace la idea y nace la idea de hacer Alas de Gloria. Bueno, y empezamos toda esa investigación con Eli y como dijo ella, encontramos hazañas súper interesantes de la aviación, pusimos todas estas hazañas en un orden, ¿verdad? Para armar como una estructura de la película y empezamos a trabajar en el guión y bueno, el guión fue evolucionando, ¿verdad? Luego llegamos a una versión de guión súper interesante, empezamos a meter el guión, a buscar fondos, después cada uno siguió su camino, Eli con muchos proyectos siempre ya, con mucha iniciativa, Eli hace cómic, Eli escribe, Eli traduce historias de chino a inglés, ¿verdad? Es decir, siempre ya está en mucho movimiento y bueno, cada uno siguió su camino y nosotros con Alas de Gloria seguimos nuestro camino con Ceci, ¿verdad? Dentro de la historia y dentro de esa ecuación. Y a partir de ese guión que logramos con Eli, tuvimos como un año de aprendizaje con Ceci, ¿verdad? Ceci Varas Peña, que tuvo también familiares en la guerra y empezamos a investigar en conjunto, ¿verdad? Y yo creo que uno de los libros más interesantes recomendado para cualquier persona que quiere tener una visión y una mirada neutra de la guerra del Chaco es el libro La conducción de la guerra del Chaco de David Zuck. Es súper interesante. La conducción de la guerra del Chaco de David Zuck es un estadounidense, ¿verdad? Te cuenta cosas muy interesantes y por sobre todo comenta muchas de las cuestiones que hablaba Diego, ¿verdad? Que en esa época, la Bolivia de esa época tenía una cúpula política bastante racista, bastante complicada, bastante corrupta, ¿verdad? Y realmente la voluntad y la manipulación de esa cúpula política a el pueblo boliviano hizo también que se genere un conflicto hacia el Paraguay a través de un interés que está escrito en ese libro de David Zuck, que era el petróleo en la zona del Chaco, financiado por la Exxon. Eso es historia, no es conspiración, no es algo que estoy inventando, ¿verdad? Está en ese libro. Y bueno, es una realidad, ¿verdad? Y lo más interesante es que profundizando un poco en la investigación de la guerra del Chaco, ¿qué pasó con la guerra del Chaco, verdad? Los conflictos de la guerra del Chaco empiezan antes de la Triple Alianza, más o menos en el año 1848 aproximadamente, ya empiezan los conflictos de la guerra del Chaco, porque nosotros heredamos unos mapas de la época colonial, donde en la época colonial el Paraguay era de una manera y en la época colonial el Chaco era de otra manera, el mapa boliviano era de otra manera. Entonces, mi mapa colonial contra tu mapa colonial se coincidían en el Chaco, ¿verdad? Entonces este es un conflicto que empezó más o menos en 1848-50, idas, vueltas, se enviaba una opción, una propuesta de límites, volvía la respuesta después de 10 años, estalló la guerra de la Triple Alianza, Bolivia quedó un poco relegado, observando un poco, no se quería meter en la Triple Alianza, se dice que Bolivia pactó con los aliados de que el Chaco se iba a quedar para Bolivia, ¿verdad?
terminó la guerra de la Triple Alianza, Argentina y Brasil se empezaron a dividir las riquezas de nuestro Paraguay, entre ellas empresas argentinas empezaron a tomar el Chaco, ¿verdad? Como una recompensa después de la guerra. Entre todas esas empresas argentinas que dominaban el Chaco estaba la inversión en el tren de Puerto Casado a Boquerón, el famoso tren, ¿verdad? Que muchos nos preguntamos por qué nunca la aviación boliviana bombardeó esas vías de tren. Entonces se dice que realmente la inteligencia boliviana sabía que esa vía de tren era argentina y que si realmente se bombardeaban la infraestructura de inversión argentina, Argentina iba a entrar a la guerra, ¿verdad? A través de todos estos intereses se genera como una hermandad entre Paraguay y Argentina, pero que Argentina realmente ayudaba a Paraguay solamente por intereses. Muchas armas de contrabando entraban por Argentina, muchos instructores de guerra vinieron de Argentina, pero no solamente, es decir, este interés argentino, este interés político de trabajar con Paraguay, hizo también que los argentinos del norte, que son hermanos nuestros, ¿verdad? Muy parecidos y que nos amamos en muchos sentidos. Yo estuve en el Festival de Cine de Oberá, Carolina, te cuento a vos que sos de ahí, ¿verdad? Y me sentí en Paraguay, realmente en Oberá me sentí en Paraguay. Y es súper interesante lo que pasó acá porque se formó inclusive un regimiento de caballería 100% de argentinos, el regimiento de caballería San Martín, que se fue y luchó en el Chaco como si fueran paraguayos. Entonces vos decís, imagínate esto, años atrás luchando contra nosotros los aliados y luego en la guerra del Chaco luchando con nosotros. Súper interesante fue, ¿sí? Es decir, vamos a hablar 2 horas más, ¿verdad? Es decir, estoy dando la introducción. Te corto, es tan interesante lo que decís, lo que nos quedaríamos escuchándote por horas, pero quiero darle paso a Ceci, perdón, a Ceci Vargas Peña también, creo que salió contigo. Creo que Ceci salió. Por ahí. Estaba con problemas técnicos, parece. Qué lástima. Bueno, a lo mejor en algún momento vuelve a entrar Cecilia Vargas Peña. Ahí está, no, Dalia. Puedo usar su tiempo un ratito para cerrar un poco, para llegar un poco al punto, que lo que quiero decir es que lo que empezó con una historia de una gran batalla entre aviadores, realmente nos fuimos dando cuenta que nosotros no queríamos contar una película de patriotismo, porque el patriotismo también es muy relativo, ¿verdad? A veces uno toma la palabra y se vuelve patriota y dice, somos los mejores en mi país a muerte, y hay que tener cuidado también, ¿verdad? Con esas historias de extremo patriotismo, que es un poco a lo mejor lo que se ve en nuestro teaser, ¿verdad? Que sé yo, un mariscal Estigarribia con un discurso de victoria, pero ¿qué pasa realmente con la visión de Bolivia y con ese sufrimiento que ellos también tuvieron, ¿verdad? A partir de una guerra, porque realmente hay muchos testimonios de que muchos soldados bolivianos no sabían realmente por qué estaban peleando, ¿verdad? Y son cosas que uno va investigando y que uno va leyendo y muchos paraguayos, ¿verdad? Hay historias de paraguayos que se encontraron cara a cara con bolivianos que perdidos en medio de la selva que decidieron ayudarse para sobrevivir y no matarse porque no había ningún rencor de enemigo. Realmente, como mencionaba Diego, es una nebulosa cómo empezó todo esto, ¿verdad? Cómo realmente fue asesinato del teniente Rojas Silva en 1927, es como que pone en tensión la situación, después el conflicto de la laguna Pitiantuta, ¿verdad? Que realmente es como nuestro Sarajevo, ¿verdad? La laguna Pitiantuta, que es lo que dispara la guerra del Chaco, y bueno, a partir de ahí es como que ya no había vuelta atrás y bueno, se dio esta guerra como no queríamos, ¿verdad? Pero bueno, nosotros como historia también fuimos buscando la manera de conectarnos, ¿verdad? Cómo un paraguayo y un boliviano realmente se pueden conectar a través de una historia de la Guerra del Chaco. Y es un poco eso lo que trabajamos, lo que seguimos trabajando, ¿verdad? El guión siguió evolucionando, siguió transformándose y actualmente estamos en un proceso súper interesante con un coproductor argentino. Tenemos ya un coproductor argentino confirmado. Estamos a punto de confirmar un coproductor europeo y tener contacto con gente de afuera también te hace abrir la mente y decir, esta no es una película de paraguayos patrióticos que hicieron lo mejor, sino que tiene que ser una película humana, como todos coincidimos. Creo que todos los que hablaron también hablaron de ese lado humano. Al final, ¿qué es lo que importa en el cine? ¿Verdad? Mostrar la humanidad, cómo ese lado humano reacciona ante un conflicto que va más allá de sus posibilidades, ¿verdad? Entonces, nada, nuestro objetivo ahora es cerrar esta historia, una linda historia que funcione en Paraguay, que funcione en Bolivia, que realmente nos haga dar cuenta de que una guerra es algo que nunca más tiene que suceder en nuestra historia y bueno, espero que logremos eso y que nuestros hermanos bolivianos también disfruten de esta película. Gracias, Joaquín Serrano, director y guionista de Alas de Gloria.
Y quiero ir un rato a Víctor Aguillón, que es el presidente de Cuatía, la agrupación de guionistas y dramaturgos del Paraguay. ¿Me escuchas, Víctor? Quiero saber si Te está saliendo escucho. todo bien, si hay alguna cosa que quieras agregar Está antes de ir ya al demasiado debate. interesante. Ah, Están demasiado interesantes todas las historias que vamos contando. Yo estoy tomando nota de las historias que a mí me gustaría seguir ahondando, ¿verdad? Yo no sé si el tiempo nos va a dar para seguir conversando, porque entre la presentación de cada uno de los materiales de las películas, de los directores y los guiones, ya nos comimos una hora no, de transmisión. Yo estaba ¿Cuánto anotando, tiempo tenemos? y la verdad es que yo creo que podemos transmitir un rato más. Ya. Tenemos gente que nos está mirando y no quiero fallarle a la gente, pero creo que podríamos recién empezar ahora a contarnos esas otras historias, ya que pasamos en la ronda de presentación de películas. Hay unas cuantas cositas que Joaquín nombró, que nombró Efigenia, que nombra a Tonchi acerca de la guerra. Tenemos razón de que hay como 40, 50 años de negociaciones para no entrar a la guerra y terminamos enfrentándonos en una guerra donde, además de, como dice Joaquín, estábamos entre dos guerras mundiales, había toda una nebulosa acerca de poderío armamentístico, era las primeras batallas aéreas, había nueva tecnología armamentística. También existe la situación de que es la primera guerra que tiene una propaganda muy importante en los dos países. O sea, tenemos tanto del lado de Bolivia como del lado de Paraguay una maquinaria de publicidad y propaganda que hacen de que la gente tenga como una predisposición a tomar armas o de a justificar que los gobiernos tomen armas. Contaba Efigenia acerca del caso que está relatado en el libro de Arturo Bray, que es donde él es el responsable acerca de los disparos hacia población civil. Ahí, ese es un tema, por ejemplo, muy interesante de desarrollar. Hay una controversia acerca de que son ciudadanos que están protestando acerca de la indefensión del Chaco, o son ciudadanos que están protestando acerca de que Paraguay entre a la guerra, son pacifistas que no quieren que Paraguay entre a la guerra. Y ahí hay ¿por qué se dispara? ¿Cómo termina eso? Es toda una historia a desarrollar. Otra de las historias que tomé nota aquí, de lo que estamos hablando, es el tema de la colaboración argentina, digamos, al Paraguay. Ahí tenemos que el canciller de Relaciones Exteriores argentino termina ganando el Premio Nobel de la Paz por la firma del Tratado de Paz del Chaco. O sea, es muy importante la fuerza que hace Argentina en torno a la guerra. Es todo otro tema a desarrollar, porque de alguna manera tenemos dos países que no tienen salida al mar, donde en ese entonces estaba la Sociedad de las Naciones, pre-Naciones Unidas, indagando acerca de la neutralidad de los países alrededor. O sea, obviamente, si no había una influencia de la Argentina y del lado de Bolivia, no sé, capaz que Chile también influye por ahí, que no se dé vuelta a Bolivia a mirarles otra vez. Hay una colaboración de los países que tienen salida y acerca de la importación de armas que terminan en la guerra. Otra de las historias que anoté para desarrollar, que los podríamos desarrollar, no sé si nos va a dar el tiempo, pero las podríamos seguir desarrollando. A mí me gustaría darle espacio a los demás para seguir conversando Sí, de vamos a estas hacer historias. por lo menos, queríamos un debate, pero no sé si por lo menos hacemos una ronda, ya que el tiempo se nos fue muy rápido. Y vamos un poco en el orden que fuimos. No sé si doña Efigenia Melgarejo está todavía desde Formosa, o no sé si ya se retiró del debate, de la conversación. ¿Doña Efigenia está todavía por allí? Parece que no. Parece que no. Bueno, vamos entonces a Tonchi Antesana, desde La Paz. A ver si después de todas estas reflexiones
nos quisiera decir algo, una especie de conclusión para ir cerrando este encuentro. Adelante, Tonchi. Bueno, cuando yo empecé a escribir el guión, mi padre estuvo en la Guerra del Chaco, estuvo de prisionero, lo tomaron preso muy herido, casi muriendo en Toledo, y de ahí lo llevaron al Paraguay y estuvo 5 años en el Paraguay. Inclusive aprendió a hablar guaraní, y como tuvo 4 operaciones sin anestesia, porque tenía todo el estómago, o sea, la parte de las costillas deshechas. La suerte fue que él hablaba inglés y sirvió de traductor a unos cooperantes norteamericanos, médicos jóvenes que habían llegado al Paraguay para cooperar en algunos hospitales, clínicas, no sé. Entonces él les sirvió como traductor, y de esa manera pudo salvar la vida también, ¿no? Entonces fue esas situaciones. Mi padre hablaba muy poco de la Guerra del Chaco, muy poco, pero sí tuve la oportunidad de hablar con un héroe de la Guerra del Chaco, que es Alberto Saavedra Peláez, que fue el último también en morir de los que estuvieron en el Fortín, y él me contó varias anécdotas, ¿no? O sea, él llegó en una noche, le destinaron un lugar en la trinchera, y de ahí durante los 21 días no se movió para nada, y me dijo, yo, Ronnie, que llegué y ese mismo día ya estaba en la trinchera. Entonces, y tenía un montón de anécdotas de las vacas que las mataban ahí en el terreno de nadie, en el lugar de nadie, y los del Paraguay trataban de que las vacas se vayan a un lado y los bolivianos también a su lado para tener alimento, pero y las mataban al centro, y después era un olor insoportable. Son anécdotas que me contó esa vez el benemérito don Alberto Saavedra Peláez, y que en algunos casos sí he incluido en la película estas anécdotas de varias personas, ¿no? Al margen de haber leído varios diarios, tanto de oficiales como de soldados. Entonces ha sido muy interesante, porque Boquerón es la primera batalla que se libra con Paraguay, y bueno, ha sido bastante difícil, bastante dura, digamos, la realización también, porque la hicimos en Cochabamba, donde tenemos montañas alrededor, y bueno, no podíamos ir al Chaco porque no teníamos dinero para llevar a la gente. Nos dijeron, es mucho calor, no vas a poder trabajar, pero al margen no teníamos mucho dinero. Entonces grabamos todo y entraron las montañas en el supuesto Chaco boliviano, porque la topografía es parecida, pero tuvimos que borrar cuadro por cuadro de las montañas para hacer la película, o sea, para que se vea que es el Chaco. Al margen de eso, solo teníamos 20 extras, 20, y eso creo que menos de paraguayos, y bueno, y tuvimos que multiplicar a cientos para los ataques, y lo mismo con los bolivianos hicimos. O sea, ha sido una película bastante complicada, muy, muy complicada, pero la tuvimos que sacar a flote porque era algo que yo quería hacer. Era un desafío ya personal, y creo que dentro de las limitaciones que hemos tenido ha funcionado bastante bien. Es una película que hemos tenido suerte acá, porque hace muchos años antes de la pandemia, y hemos podido exhibir durante 9 semanas, estuve en el cine, algo que no ocurre siempre en Bolivia. Y bueno, si bien no hemos ganado dinero, pero por lo menos no hemos perdido dinero. Entonces, Boquerón ha sido una linda experiencia para la gente, para los actores, para todos los técnicos, y bueno, esperemos que Boquerón, esta película sea exhibida también en otros países, ¿no? O sea, ha sido exhibida en Paraguay, pero
y en festivales, ¿no? Ha ido a Corea, ha ido a varios lugares, pero, pero lo interesante sería que podamos nuevamente exhibirlo en el Paraguay, ¿no? Tiene Muchas actores gracias. paraguayos, Tiene Boquerón. sí. Está Sí. el compañero Julio de Torres, incluso tiene diálogos en guaraní, o sea, Boquerón es punto para todos nosotros mirarla, así que sería genial que la exhibamos de vuelta en Paraguay. Sí, por lo que ocurrió fue que cuando estábamos por grabar, yo tengo un amigo que en el Paraguay que se llama Max, que es un brasilero, que él tenía un amigo actor y le dije, mira, no tenemos mucho dinero, pero si me puedes conseguir dos actores paraguayos. Entonces él habló con Cristian Gómez, creo que apellida, que es su amigo, y Cristian se contactó con Julio. Entonces yo les dije, bueno, la verdad que no nos vamos a poder pagar los pasajes en avión, pero sí de Santa Cruz a Cochabamba en avión. Y ellos vinieron encantados, vinieron, creo que la pasaron muy bien, estuvieron súper contentos y nosotros mucho más. Y una de las cosas que hicimos es que hablen en guaraní, o sea que los guiones, o sea, los textos, los diálogos los tradujeron al guaraní, practicaron allá y bueno, y eso fue interesante también porque le dio un diferente, digamos, feeling que llaman a la película, ¿no? O sea, escuchar el guaraní aquí en Bolivia muy rara vez se escucha, ¿no? Ha sido interesante todo eso y los actores bastante buenos y yo la verdad que en el Paraguay me sentí muy, muy bien, gente maravillosa, muy hospitalaria, muy gentil y la verdad que con deseos de algún día de volver al Paraguay. Gracias, Tonchi, por tu participación. Tonchi Antesana, director, guionista de Boquerón. Esperamos encontrarte de vuelta en una de estas otras charlas. Vamos a Galia. Galia, ¿estás todavía por allí? Hola, Galia. Parece que Galia se fue. Está la señora Efigenia Manuel. Entró Efigenia. Volvió Efigenia. Sí. Hola. Perdón, está Galia. Un ratito. Entramos con Sí. Galia y después vamos a Efigenia, ¿sí? Galia, sí, se me escucha. Un poco, una reflexión final sobre este tema que estamos tratando. Bueno, yo diría que como siempre, perdone, se olvidan de las mujeres. Y yo creo que hay muchísimas historias que contar sobre las mujeres durante la Guerra del Chaco. Enfermeras, amantes. Por ejemplo, yo, supe que mi abuela había escondido a un boliviano en su casa para que no lo maten, ¿verdad? O por ejemplo, la mujer que se hizo pasar por hombre para estar en la guerra. ¿Verdad? A mí me interesan mucho esos temas de la Guerra del Chaco porque son las historias no contadas, ¿verdad? Genial. Entonces, y digamos que si se da la posibilidad, me gustaría seguir filmando sobre la Guerra del Chaco, pero por ahí. Genial. Muchas gracias, Galia, por recordarnos ese aspecto tan interesante y nos encontraremos, por supuesto, en alguna otra charla tan linda como la que estamos haciendo hoy. Gracias, Galia. Claro doña Efigenia, a ver si no se desconectó. Adelante, doña Efigenia, para darnos un poco su conclusión después de escuchar todas estas opiniones. Parece que no está. Víctor, ¿tenés información sobre ella? Bueno, vamos a pasar entonces a nuestro otro participante, Diego Mondaca, que está en La Paz. Carolina, tu audio nomás. No se escucha, Carolina. Tenés que silenciar. Tu micrófono nomás, Carolina, está silenciado. Bueno, vamos con Diego entonces. Con Diego, mientras Carolina se alista ahí técnicamente. Diego, ¿estás todavía en La Paz?
Aún no Parece estoy que ya en La salió. Paz. Así está. Digo, no pudimos hacer el debate al final, porque es tan interesante escuchar todo lo que están diciendo ustedes, pero quisiera pedirte un poco un redondeo, una reflexión final sobre todo lo que escuchaste y sobre tu trabajo también. Sí, bueno, yo en el fondo soy bastante crítico con los bolivianos que han ido a la guerra, ¿no? Si bien mi abuela ha estado y también a mí me disgusta mucho cómo se ha dibujado y cómo se ha manipulado la historia del Chaco y cómo se ha manipulado ese dolor y esa voluntad que también tuvo el boliviano para ir a defender una patria, ¿no? Entonces se lo ha traicionado desde casa y se lo ha traicionado desde que ese país al que supuestamente defendían, que era Bolivia, también era el país que les daba la espalda. Cuando hablábamos de los soldados indígenas del occidente, mayormente de La Paz, Oruro, todas las zonas rurales del altiplano, que era demográficamente estaba mucho más poblado por acá, entonces esos soldados fueron en su gran mayoría obligados a ir a la guerra, y en su gran mayoría porque también se colaban a la idea de las élites de hacer una limpieza étnica. Estos soldados en el fondo no sabían qué patria defendían ni a qué enemigo enfrentaban. Hasta el día de hoy nosotros en Bolivia tenemos muy poca idea qué es el Paraguay, quiénes son los paraguayos y las paraguayas. Es decir, no hay ese flujo de información, esa de ida y vuelta, como por ejemplo lo tenemos sí con Chile, sí con Perú, sí con Argentina, sí incluso con Brasil, mucho más que con el Paraguay. Y ahí está mucho de la ignorancia que aún conservamos como bolivianos en torno al Chaco, al Gran Chaco. Y una de las cosas muy fuertes es que aún se piensa que ese lugar está vacío, que ese lugar es inhabitado, que ese lugar es una tierra de nadie. Y eso es una absoluta mentira. Esa es parte de la ignorancia y parte también de la subestimación, no solamente del ejército paraguayo, de los paraguayos, de la comunidad paraguaya, sino también la subestimación del Chaco. Y eso es un desconocimiento. En el Chaco hay muchas comunidades indígenas que han sido presas de la guerra. Si realmente ha habido alguien preso de la guerra, han sido los indígenas que habitaban esa zona poblada. No podemos decir que era una tierra de nadie, sino tenemos que decir que era una tierra habitada por gente que nosotros no conocíamos, por nuestra ignorancia y por la poca presencia del Estado, incluso hasta hoy en el Chaco, ¿no? Ahora, también es el silencio y el dolor. Alguien apuntaba sobre el silencio y el dolor. Eso es algo que es sintomático en un veterano de guerra, por ejemplo. Pasaba, como contaba Tonchi, mi abuelo nunca contó muy poco, pero muy, muy poco de la guerra. Entonces ahí está la guerra está en ese silencio es el reflejo de un dolor muy profundo del que tú en el fondo quieres escapar. En el fondo, tu cuerpo, la experiencia del cuerpo, la experiencia de la memoria hacen que quieras escapar constantemente de eso. Y también decir que esos soldados que vinieron, que regresaron a Bolivia y que los entonaron como héroes, cuando es toda una falacia y es parte de la gran manipulación y el gran error de la interpretación de la guerra, construyeron una familia boliviana que también es disfuncional, porque parte del trauma de la guerra. Aquellos, sobre todo lo que decía la señora Galia, es muy interesante cómo las mujeres también han sido presas de esa guerra, están yendo o no yendo a la guerra, porque si venía el hombre, imagínense un hombre que ha estado en la guerra, ha estado con esos traumas, ha copiado y ha consumido esa jerga militar y ha experimentado el poder de una arma y que regrese con el trauma de la guerra, pues va a desarrollar una familia disfuncional y por tanto va a construir también una sociedad disfuncional. A partir de la guerra del Chaco en este país se ha elaborado una idea bastante romántica sobre el encuentro de bolivianos y su diversidad en las trincheras. Bueno, esos bolivianos y ese encuentro todavía está muy, muy lejos de ser. El abigarramiento de este país, sumado al clasismo, sumado al racismo, sumado al regionalismo, entonces hacen que sigamos pasando dolores tan profundos dentro de casa. Por ahí están los ángulos que yo tomo. No puedo tanto concretizar la guerra. Yo estoy tratando de hablar de ese cotidiano que han sufrido los soldados, que también imagino que ha pasado. Entonces, para poder construir una imagen del Chaco es necesario imaginar, ¿no?
la imagen que nosotros conservamos de la guerra del Chaco, al menos en Bolivia, es por fotografías oficiales, es decir, fotografías de militares que han ido a registrar la campaña del Chaco y tenían que registrar una campaña heroica, una campaña militar ordenada, una campaña bastante eficiente. Entonces, ahí está también el silencio, ahí está también el dolor y ahí está también la anulación del indio que fue a la guerra. Algo más para terminar. Tenemos que ser muy conscientes que a los años 30, todos estos indígenas, todos los indígenas que fueron aymaras y quechas, en su mayoría, pero también obviamente gente de las tierras bajas, eran pongos, es decir, esclavos. Y esos esclavos fueron vestidos de militares, vestidos de soldados, para que vayan a defender a una patria. No sabían qué patria defendían. En el momento en que los soldados estaban en combate efectivo con las fuerzas paraguayas, eran soldados, eran bolivianos. Cuando no existía ese combate, seguían siendo pongos, es decir, seguían siendo los sirvientes de oficiales, de comandantes, de los supuestos héroes que ahora tienen bustos por varias plazas. A mí, esa idea heroica me parece la más torpe para poder interpretar con seriedad un evento tan doloroso como es la Guerra del Chaco. Muchísimas gracias, Diego Mondaca, director y guionista de la película Chaco. Sería tan lindo hacer un ciclo de películas bolivianas y paraguayas sobre la Guerra del Chaco, ¿verdad? Y confrontar un poco estas distintas visiones. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ojalá tengamos pronto una nueva oportunidad de conversar. Ahí está, doña Efigenia. ¿Me escucha, doña Efigenia? Sí, ahora lo escucho. La verdad que me cuesta bastante porque nuestro sistema acá de conectividad se ve que no es muy buena. Y yo tengo tantas ganas de hablar que ya me estaba enojando con la técnica, con el mundo, con todo. ¿Qué nos puede dar como un redondeo, doña Efigenia, sobre todo lo que estuvo escuchando en esta charla tan interesante? Mire, el redondeo que yo puedo hacer es que este conflicto entre Paraguay y Bolivia impactó mucho a la Argentina y sobre todo a la zona limítrofe con el Paraguay. Se produjeron muchos hechos heroicos, como se dice, de gente de nacionalidad argentina que se presentó voluntariamente a Paraguay, a pelear por el Paraguay. Y también una cosa muy lamentable que para una guerra que yo no sé hasta qué punto sirvió ni al Paraguay ni a Bolivia, se perdieron tantas vidas. Entre ellas, por ejemplo, mi abuela, hasta que murió, que creo que tenía casi 100 años, que murió, nunca dejó de llorar a sus 2 hijos sanos, buenos, qué sé yo, trabajadores, que fueron a perder la vida ahí. Hasta ahora no sabemos para qué, porque, como decía mi papá, hay que pelear por mi tierra, le decían, tenés que pelear por tu tierra. Y él decía, pero si yo no tengo ni una bolsa de tierra acá, le decía, nada, no es mío, yo soy paraguayo, pero no tengo ni un pedazo de tierra. Eso decía él, creo, con mucho realismo. Y hay muchas anécdotas, ya le digo, de gente como la familia de ese señor, el señor Hortolán Araujo con sus hermanos, mis tíos, después también mis parientes de Luque que también participaron, el papá de este historiador, Lino Domínguez, que también tiene muchas historias para contar, de este doctor Díaz Roy, tanto él como la señora, los 2 médicos, pero él como hombre lo mandaron al frente, hizo amistades con algunos bolivianos, porque como dijo recién hace uno de los panelistas un rato, mucha gente en Bolivia y en Paraguay no sabían ni por qué se peleaban. Porque esa es la verdad, el pueblo, el vulgo, como se dice, la gente común, no sabía bien por qué se estaba peleando, pero bueno, los mandaban al frente y tuvieron que ir a pelear. Si en Bolivia me dijeron que también los llevaban a muchos campesinos de la montaña, de la sierra, que fueron a pelear en un lugar tan inhóspito y tan caluroso como es el Chaco. Y acá yo tengo el caso de un portero de una escuela 290 en nuestro barrio, que por no tener documento en una fiesta, porque en esa época una parte acá de la ciudad de Formosa era, como se dice, la zona roja, se hacían los bailes, las despedidas, y bueno, las lanchas paraguayas venían y atracaban en el puerto. Yo pienso que con anuencia las autoridades argentinas iban e intervenían en los bailes y hacían redadas. Los que no tenían su documento para comprobar su identidad eran llevados a pelear al Chaco, y este señor, a pesar de ser argentino, como no tenía documento, se fue y los 3 años peleó en el Chaco y volvió, ninguna herida no tuvo.
Pero él me contaba eso, yo soy argentino, pero peleé en el Chaco, dice. Y ahí me contó su historia porque no tenía documento. Y muchos, le digo, fueron voluntariamente a presentarse para pelear. Pero yo pienso, y creo que ustedes también deben pensar, ninguna guerra tiene razón de ser, porque en el fondo hay intereses poderosos que generalmente esos intereses están engarzados con el dinero y pelea y muere mucha gente. Entre los paraguayos me comentaban que murieron más o menos 30.000 hombres. ¿Usted sabe lo que hay que esperar para que se repongan esos 30.000 hombres, que nazcan, que crezcan, que vuelvan a ser adultos? Y bueno, y todas esas cosas dejan mucho dolor en las personas. Yo, sin haberlos conocido a mis tíos, y cada vez que escucho una polca que está dedicada a la Virgen de Cacupé, donde una madre pide por la vuelta a su hijo, a mí se me caen las lágrimas, porque se me hace que la estoy viendo a mi abuela llorando por esos hijos que se fueron. Eso es lo que yo quiero dejar como redondeo. Nunca más una guerra, por favor, por ningún motivo. Todo se puede arreglar dialogando, conversando. Y cuando nos ponemos a estudiar con el paso de los años, ¿por qué fueron las guerras? En el fondo de todo está el dinero. Yo no quería darme cuenta y una vez mi hijo me dice de la Segunda Guerra Mundial, me dice, fíjate mamá que Suiza, que está en el medio de Europa, en el corazón de Europa, nadie, ni siquiera una bombita le tiró a Suiza. ¿Por qué? Porque ahí estaba depositada la plata de los aliados, los alemanes, los cuadros, las joyas valiosas, todo. Y los demás se mataron y ahí en Suiza no pasó nada. Así que así también pienso que habrá pasado en la guerra del Chaco. Por intereses económicos, muchos paraguayos murieron, y paraguayos buenos, y dejaron su herida. Ya le digo, yo que soy ya una persona de 76 años, mi abuela se murió hace muchos años, yo todavía sigo sintiendo ese dolor cuando escucho esas músicas que van dirigidas a la Virgen pidiendo por el regreso de los hijos. Muchísimas gracias, doña Efigenia Melgarejos, de la ciudad de Formosa, en Argentina, muy cerca acá de la capital paraguaya, historiadora, escritora, autora del libro 47 Historias del 47, de la Guerra Civil del 47 en Paraguay, pero que tiene como fondo la Guerra del Chaco, entre Bolivia y Paraguay. Bueno, Joaquín estaba diciendo algo, recién estaba dando unas instrucciones técnicas. A ver, Joaquín, porque alguien parece que no podía entrar, no tenía el micrófono abierto. ¿Estás todavía, Joaquín? Acá estoy. Pero creo que a Eli le toca primero, ¿o no? O Eli va a cerrar. Sí, pero está lista, Eli. Está lista. Sí. Eli, sí, ¿está por allí? Está Eli. Bueno, Eliana González hizo la investigación y trabajó en el guión de Alas de Gloria, la película paraguaya. Después de escuchar todas estas opiniones, vos que investigaste tanto también en bibliotecas, ¿cuál es un poco tu reflexión final? Un poco para responder la Galia, justamente en Alas de Gloria quisimos incluirle a una mujer, entonces darle un poco más de protagonismo, y tenemos la historia justamente de esa mujer que se hizo pasar por hombre y se fue a pelear para poder estar con su hermano. Y de hecho, creo que con Joaquín y Ceci, cuando fue evolucionando el guión, le dieron más protagonismo de nuevo a estas, Dolores Jiménez se llama el personaje. Así que estamos cubiertas por ese lado en Alas de Gloria. Un poco en base a lo que dijo Diego, justamente lo que nosotros también quisimos hacer con Alas de Gloria fue contar como que la guerra es el enemigo realmente de los paraguayos y de los bolivianos por igual. Quizás no podemos reflejar ese dolor tanto en la película porque es tan vasto lo que se tiene que contar para poder contar absolutamente todo lo que pasó, que nosotros nos enfocamos solamente en la aviación, ¿verdad? Pero la idea justamente es mostrar que la guerra es el enemigo de todo este conflicto, no la gente, no es paraguayo contra boliviano, es la persona tratando de sobrevivir contra el ambiente y contra esa situación en la que se le pusieron. Bueno, muchísimas gracias, Eliana González. Ahora sí vamos con Joaquín Serrano. Parece que Ceci nunca pudo conectarse, ¿verdad, Joaquín? No tuvo problemas técnicos, Ceci, pero bueno, pidió disculpas también, acá se disculpó en todos, estaba con su teléfono. Bueno, hay que entender también, ¿verdad? Que
Ceci es madre también, está ahí con un niño pequeño también, así que las cosas de la Pero en vida a otra veces... oportunidad la vamos a tener a Ceci. Sí, sí, sí. No, Joaquín, sí, sí, hablaste sí. muchísimo sobre un montón de elementos tan interesantes y ahora queremos tu redondeo, ¿verdad? Sobre todo lo que escuchaste, qué puntos comunes encontraste con los compañeros, realizadores, guionistas de Bolivia y también los de Paraguay. No, y antes que nada quiero hablar de eso que mencionó Tonchi. Justo yo estuve también como parte de la investigación recorriendo los fortines y me encontré con esa placa que está acá, Boquerón. no sé si se puede ver ahí, más o menos. Es la De placa lo donde que están enterrados los dos. Velázquez desde Paraguay y Manchego desde Bolivia. Y en esta placa hay una frase súper poderosa que creo que es un poco el cierre que le queremos dar a esta charla, porque, sobre todo por lo que decía Diego, ¿verdad? A veces uno siempre inicia la historia desde su punto de vista como paraguayo, desde su punto de vista como nación, pero a medida que vas escuchando y vas investigando y te vas dando cuenta de que realmente esta fue una guerra entre naciones hermanas que no se querían pelear, pero que terminaron enfrentándose por la manipulación política y económica de esa época, ¿verdad? Entonces eso hay que tener muy en cuenta, que es muy fácil cuando vos estás en un lugar de poder, ¿verdad? Dentro de la política de un país, es muy fácil manipularle también a las masas, manipularle a tu país, metiéndole ideas a través de la propaganda, ¿verdad? A través de toda esa manipulación de los medios. Y tenemos que ser muy cuidados también tenemos que ser muy cuidadosos con todo lo que leemos, con todos los titulares de los medios, porque siempre hay dos puntas, siempre hay dos versiones y tenemos que tenemos que tener cuidado con el fanatismo patriótico que muchas veces nos obliga a creer lo primero que leemos con tal de defender lo nuestro, ¿verdad? Entonces, abrir un poco más la mente es lo más importante. También coincido que todas las guerras son conflictos de intereses, ¿verdad? La mayoría de las guerras, por lo menos, son conflictos de intereses que terminan beneficiando a unos pocos. Así que nada más que decir que gracias por este espacio. Me encantó escuchar también las versiones de nuestros hermanos bolivianos sobre la situación y cómo se generó también esta guerra en Bolivia, que realmente no es que Bolivia quería invadir Paraguay o que Paraguay quería invadir Bolivia, sino que realmente muchos fueron obligados a ir a pelear por algo que no sabíamos, y fuera de esas batallas y de esos enfrentamientos de mano a mano con machetes o con espadas o con rifles, fuera de eso todos éramos humanos, zapateros, arquitectos, pintores, carpinteros, que al final peluqueros que se conectaban y se encontraban. Inclusive hay muchísimas anécdotas que ciertas navidades los paraguayos y bolivianos compartían igual, más allá de ser enemigos, ¿verdad? Entonces, solamente para cerrar, Manu, ¿querías decir algo? No, la frase no nos leíste. La frase Sí, que está en la tumba de Manchego y de... solamente para cerrar quiero leer esta frase que está en esta placa, que está en Boquerón, que todos pueden ir a ver, Boquerón. y que la Es un frase punto muy dice... importante del recorrido. Sí, sí, sí. Esta Boquerón. frase dice así: en esta tumba yacen dos soldados unidos en amistad por encima de la guerra. Así que salud por eso, y que nos una la amistad siempre y podamos seguir contando historias que nos nutran positivamente, ¿verdad? Muchísimas gracias, Joaquín Serrano, director y guionista de la película paraguaya Alas de Gloria. Vamos a Víctor Aguillón, el presidente de los guionistas y dramaturgos de Paraguay. Te paso ya para el cierre final. Muchas gracias por haber podido participar también de este encuentro tan interesante. Muchas gracias a todos los directores, guionistas, directoras, guionistas de Paraguay y de Bolivia por haber participado y haber aportado tanto. Contigo, Víctor, para el cierre. Bueno, muy feliz de verles a todos en esta transmisión. Les agradezco infinitamente a mis compatriotas de Bolivia, a mis compatriotas de Paraguay. Porque vos sos boliviano también, ¿eh? Yo soy nacido en La Paz, Bolivia, pero estoy viviendo toda la vida en Paraguay, así que me siento un boliguayo o algo por el estilo. Para mí la historia de la Guerra del Chaco es fundamental en mi vida. Cuando yo llego al Paraguay, lo primero que escucho en los juegos de niño es último bolí cuñá, y esa es una expresión que viene de la Guerra del Chaco. Entonces
el interés sobre la guerra y sobre las historias de la guerra del Chaco es parte de mi vida. Entonces, estoy muy contento de contar con todos ustedes, de haber contado y escuchado las historias. Gracias, Diego. La reflexión de Diego me pareció brutal acerca de la participación de los indígenas y del arreamiento acerca de la guerra por parte de Bolivia. Evidentemente yo desde el Paraguay tengo mucho más masticada, leída y entre líneas también la guerra del Paraguay. Antes de cerrar, me gustaría ser de anfitrión, Manuel, y escucharte a vos, y tu reflexión, porque Manuel Cuenca, primero que fue productor de Galia en la película Requiem por un soldado, también fue actor, hizo de Mariscal Estigarribia. O sea, Manuel es una persona que está empoderada con esta historia por todos los lados, así que Manuel, me gustaría también escucharte a vos, tu reflexión, y sí, te agradezco muchísimo la labor que hiciste hoy como anfitrión, de darnos a todos cabida en las conversaciones, pero creo que también es necesaria tu participación. Bueno, como se dice siempre aquí cuando uno no sabe qué decir, aunque no vine preparado, yo no estaba previsto que yo dijera algo, pero indudablemente la guerra, las dos guerras que tuvo Paraguay, están muy presentes en la vida de las familias en nuestro país. Yo tengo un bisabuelo que fue combatiente de la guerra de la Triple Alianza del 865 al 70. Tengo tíos que fueron a la guerra del Chaco y siempre todos los paraguayos hemos escuchado un montón de historias en la familia, ¿verdad? Es algo muy potente para nosotros. Yo, aparte de realizador audiovisualista y productor, soy actor y he trabajado como documentalista en televisión por muchos años. Prácticamente entré de niño en la televisión, es un ciclo muy exitoso de documentales que iban los sábados dentro del noticiero, y un tema fundamental era el de la guerra del Chaco y el del territorio chaqueño, que ha sido siempre un tema de mucho rating en la televisión paraguaya en años pasados, y de ahí fue que surgió la idea primero de hacer unos cortos sobre la guerra. Hay uno que es sobre esta manifestación donde mueren estudiantes, que se llama Caireles de Sangre. Hay otro corto sobre Boquerón, otro que se llama De Amor y de Guerra, que es la historia del romance entre una paraguaya y un prisionero boliviano. Y posteriormente, con la sugerencia del guionista Augusto Jiménez, se elaboró el proyecto de Requiem por un soldado, que ya Galia explicó un poco cuál es el enfoque. Yo tuve el honor de debutar como productor en largometraje, una película muy compleja, que fue filmada tanto acá en la región oriental como en territorio chaqueño, bastante inhóspito, con muy pocos recursos económicos, con mucha colaboración de distintos sectores, incluyendo las Fuerzas Armadas, la policía, que hicieron de bolivianos por el tipo de uniforme que tienen, el color del uniforme. Y bueno, se hizo una historia muy humana, ¿verdad? Como habla Galia, pero también a la cual le dimos mucha espectacularidad. Usamos cientos de extras y conformamos un equipo de producción que tuvimos muchísimo trabajo, ¿verdad? Utilizando trenes antiguos, aviones antiguos. Fue un trabajo grandioso, ¿verdad? Pero por sobre todo para, digamos, rodear esa historia humana. O sea, necesitamos ver la guerra como hemos visto los paraguayos, pero ver también ese otro aspecto de la guerra que no hemos visto, ¿verdad? Y que el guionista Augusto Jiménez fue sacando de historias reales de excombatientes que él fue entrevistando o de familiares y armando esta historia. La película fue estrenada en el Festival de Cine Latinoamericano de Washington, también fue exhibida en Moscú, como ya dije al principio, para citar dos lugares importantes, y fue muy bien recibida en Paraguay. Tuvimos el honor de que muchos combatientes que ahora están, ya los últimos prácticamente han fallecido todos, han visto la película, y hemos tenido opiniones muy interesantes de ellos. Pero sí, fue una experiencia muy interesante de tocar este tema tan importante, como hablaba un poco Diego, de ese dolor que nos queda, ¿verdad? Como sociedad ante este hecho tan terrible e inexplicable que es una guerra. No tengo mucho más que comentar, ¿verdad? Simplemente dar eso de cuál fue mi participación, y lógicamente ya casi comenzada la filmación, tuve que asumir el rol del Mariscal Estigarribia, que es uno de nuestros héroes máximos, de nuestros dos héroes máximos. Como siempre digo, 20 kilos menos, 20 kilos atrás, no solamente 20 años atrás.
y que fue también una gran responsabilidad porque es un héroe muy apreciado, los familiares viven, ¿verdad? Entonces era un compromiso muy grande y no era un militar tradicional, era un hombre educado en Francia, con modales muy suaves, que se imponía por su personalidad, entonces tuvo que elaborar también como actor toda una imagen no convencional de lo que es un militar, ¿verdad? Pero fue un trabajo muy interesante. No quiero hablar mucho del contenido para no alargar mucho ahora, sino de estos detalles que a mí me tocó como productor trabajar. Muchísimas gracias a todos. Creo que fue muy rica la conversación. Le agradezco a Liana, le agradezco a Galia, a Tonchi. Gracias, Joaquín. Gracias, Diego. Gracias, Mario, al equipo técnico. Creo que Meli, esto va a ser el inicio de una serie de conversaciones más. Creo que empezamos en Cuatía a desarrollar este tipo de transmisiones que van a ser muy interesantes y muy ricas de construir. Sobre la historia de la guerra tenemos muchísimo más que hablar, así que los comprometo a todos también como para seguir ahondando estas conversaciones de todas las maneras posibles. Gracias. Nos Muchas despedimos. gracias. Gracias a todos. Un placer. gracias, chao. Chao, nos vemos. Un placer, un abrazo. Chao, gracias, gracias Víctor, muy amables. Gracias, Diego. A todos. Chao, chao.